El día de Navidad, mi hijo cerró la puerta con llave y dijo, «Ya no eres parte de nuestra familia, vete». Vi a su esposa riendo a sus espaldas, pero en lugar de enfadarme, simplemente asentí, subí a mi coche e hice una llamada telefónica. 5 minutos después, todos los invitados se levantaron de la mesa y se fueron, dejándolos en una casa vacía. Fue una traición que exigía justicia, y yo la proporcioné dándole la vuelta a todo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Papá, ¿por qué no puedes ser como Ricardo? Él es un hombre de verdad con dinero de verdad. Estas palabras me golpearon como un martillazo en el pecho. Me quedé helado en el umbral del salón, mirando a mi hijo Mateo, que se ajustaba a su caro reloj, uno que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Su chaqueta de diseñador caía perfectamente sobre sus hombros, hecha a la medida de su éxito. Todo en él gritaba una riqueza que yo nunca había tenido. ¿Qué acabas de decirme? Mi voz fue más baja de lo que quería, un susurro apenas audible. Mateo puso los ojos en blanco, el mismo gesto que hacía de adolescente cuando le pedía que limpiara su habitación, solo que ahora cargaba con el peso de la crueldad adulta. «Me has oído. Ricardo Montes ha construido un imperio. Mira este lugar». Señaló con desdén mis modestos muebles, el sofá gastado pero limpio donde había pasado incontables noches ayudándole con sus deberes. La sangre me hirvió en las venas. Esas manos pagaron tu educación universitaria cada centavo. Una universidad que apenas me ayudó hasta que me casé con Valeria. Se enderezó la corbata de seda con deliberada precisión. Ricardo es quien me ha dado oportunidades de verdad, conexiones reales. ¿Y tú? Solo me has frenado con tu mentalidad de obrero. Mis manos temblaban mientras me agarraba al marco de la puerta. 40 años de dobles turnos, cenas perdidas, dolores de espalda. Todo se reducía a que yo lo había frenado. Hice todo por ti. ¿Y qué obtengo a cambio? Un padre que vive en una casa que grita «obrero de la construcción» a todo el que viene de visita. La risa de Mateo fue aguda, cortante. ¿Sabes la vergüenza que paso cuando los amigos de Valeria preguntan por mi familia? Ricardo es dueño de la mitad del distrito comercial de la ciudad, y tú eres dueño de... ¿qué? ¿Herramientas eléctricas? Algo se rompió dentro de mí. La cuidadosa contención que había mantenido durante 37 años de paternidad finalmente se había quebrado. ¡Fuera! Señalé la puerta principal con un dedo firme. Ahora mismo. Oh, por favor, no te hagas el padre ofendido. Ambos sabemos que ya no encajo en este lugar, que te he superado. Mateo dio pasos medidos hacia la puerta, cada uno resonando con desdén. Quizá es hora de que aceptes que algunas personas están destinadas a cosas más grandes. La puerta se cerró con tanta fuerza que las fotos de mi familia temblaron sobre la repisa de la chimenea. Me quedé de pie en el repentino silencio, contemplando lo que acababa de ocurrir. Mi hijo, el niño al que enseñé a montar en bicicleta, el adolescente al que llevé a todos los entrenamientos de fútbol, acababa de desechar 40 años de mi vida como si no valieran nada. Afuera, a través de las ventanas, llegaron sonidos metálicos de raspaduras, pasos sobre la grava. Algo estaba siendo arrastrado por el cemento. Demasiado agotado emocionalmente para investigar, me hundí en mi sillón favorito, el que tenía un pequeño agujero en el cuero de la infancia de Mateo. Una aventura con tijeras. Realicé mi ritual nocturno como un fantasma, colgando mi camisa de trabajo en el armario con precisión mecánica. Mi reflejo en el espejo del dormitorio mostraba a un hombre de 70 años que de repente aparentaba su edad. Las palabras de Mateo resonaban con cada movimiento. Un hombre de verdad con dinero de verdad. Mientras me cepillaba los dientes, no pude escapar del recuerdo de Mateo, con 8 años, mostrando con orgullo a sus amigos la caja de herramientas que le había regalado por Navidad. «Mi papá lo construye todo», anunció con pura emoción. ¿Cuándo se convirtió ese orgullo en vergüenza?
Recordé aquella noche en la que trabajé hasta las 3 de la mañana en el proyecto Henderson, y luego conduje directamente a la graduación de la secundaria de Mateo. Ropa de trabajo manchada de café y manos callosas, pero llegué. Mateo me abrazó después, susurrando: «Gracias por estar siempre ahí para mí, papá». Las mismas manos que acababa de rechazar como símbolos de mediocridad. Pagar la universidad significó jornadas de 18 horas durante 3 años seguidos. Me perdí cenas familiares, sacrifiqué fines de semana, renuncié a vacaciones con amigos. Cada pago extra iba directamente a su fondo de educación. «Quiero que tengas las oportunidades que yo nunca tuve», le dije durante aquellos años agotadores. Parecía agradecido en ese momento, entendiendo el sacrificio. Pero todo cambió cuando visitó la finca de Ricardo Montes por primera vez. Todavía podía imaginar aquella tarde de otoño en que regresó de la cena familiar de Valeria, con los ojos ardiendo con un hambre que nunca había visto antes. «Papá, deberías ver la casa de Ricardo. Es como sacada de una revista, una bodega de vinos, suelos de mármol, cuadros que valen más que todo nuestro barrio». Su voz estaba llena de asombro, pero debajo había algo más oscuro: envidia. Luego comenzaron las comparaciones. Al principio, sutiles. Ricardo dice que las carteras de inversión son más fiables que los planes de pensiones. Luego, más audaces. Quizá debería haber estudiado empresariales en lugar de ingeniería. Finalmente, las miradas inquisitivas cuando visitaba mi modesta casa, como si la viera con nuevos ojos críticos. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas. Las invitaciones a cenar, menos frecuentes. «Lo siento, papá, la familia de Valeria tiene un evento». Se convirtió en su excusa habitual. Intenté no darme cuenta de cómo cambiaba su voz cuando hablaba de Ricardo, reverente, entusiasta, de la forma en que solía hablar de mí. La Navidad pasada, llegó una hora tarde con regalos caros que parecían más obligaciones que gestos de amor. «Ricardo me está enseñando sobre beneficios fiscales», dijo mientras yo desenvolvía el reloj para el que había estado ahorrando durante meses. «Las contribuciones benéficas pueden ser muy estratégicas». Incluso mis regalos se convirtieron en lecciones de su nueva filosofía. Vi a mi hijo transformarse de un niño orgulloso de su padre de clase trabajadora a un hombre avergonzado de sus orígenes. Cada visita revelaba nuevos cambios: ropa de diseñador, una forma ensayada de hablar sobre opciones de acciones, menciones casuales a clubes exclusivos y almuerzos de negocios. La confrontación de hoy no fue una brutalidad repentina. Fue la conclusión inevitable de años de creciente distancia. Ricardo Montes no solo consiguió un yerno, me robó a mi hijo. Quizá no por rencor, sino por el simple hecho de existir en un mundo donde mis sacrificios parecían insignificantes. Tumbado en la cama, miré al techo e intenté recordar la última vez que Mateo me había preguntado por mi día, mi salud, mi felicidad. El silencio se remontaba a meses, quizá años. ¿Cuándo me había vuelto insignificante para el niño alrededor del cual había construido toda mi vida? La casa crujía a mi alrededor con sonidos familiares. La madera asentándose, los cimientos moviéndose, las suaves protestas de la casa que nos había protegido a través de tormentas y festividades. Esta casa, que Mateo ahora consideraba vergonzosa, había sido su refugio durante cada crisis infantil. El sueño finalmente me venció alrededor de la medianoche, pero ni siquiera dormido pude escapar del eco de sus palabras. Algunas personas están destinadas a cosas más grandes. Obviamente, yo no era una de ellas. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas del dormitorio, dura e implacable. Mis articulaciones protestaron mientras me levantaba de la cama. Cada movimiento un recordatorio de que 70 años habían pasado factura. El reloj digital marcaba las 8:15 de la mañana, más tarde de lo habitual. Pero la paliza emocional de ayer me había agotado más que cualquier trabajo físico. Me arrastré hasta el baño, evitando mi reflejo en el espejo. El café me llamaba desde la cocina, prometiendo la cafeína que necesitaba para afrontar otro día en esta nueva realidad.
donde mi hijo me veía como una vergüenza. La rutina matutina parecía extraña después del shock de ayer. Poniéndome una gastada camisa de franela y unos vaqueros de trabajo, realicé los movimientos de vestirme, mientras mi mente reproducía fragmentos de las crueles palabras de Mateo. Mentalidad de obrero. La frase se clavaba como una espina en mi piel. La nieve de diciembre había caído durante la noche, cubriendo mi modesto barrio con una blancura prístina que hacía que todo pareciera más limpio de lo que realmente era. El ritual familiar de preparar café y recoger el periódico del porche solía anclarme, dar estructura a los días que a veces se sentían vacíos después de la jubilación. Pero al salir al aire fresco, noté inmediatamente algo inusual. Mi buzón, uno simple de metal negro que había instalado hacía 15 años, estaba torcido sobre su poste, con la puerta colgando abierta en un ángulo antinatural. Me acerqué lentamente, mi aliento formando pequeñas nubes en el aire helado. El daño no era accidental. Alguien había usado un bate o una palanca, doblando el metal deliberada y maliciosamente. Rasguños frescos desfiguraban la superficie, y el propio poste estaba suelto, inclinando toda la estructura hacia la calle. «Malditos críos», murmuré, aunque algo en la precisión de la destrucción no parecía aleatorio. No era una gamberrada de adolescentes. Era intencionado, personal. El recuerdo de los sonidos metálicos de raspaduras de ayer de repente cobró sentido. Me agaché para examinar la base, mis rodillas protestando por el movimiento. Huellas en la nieve alrededor del buzón, botas de talla 43 o 44, huellas de adulto. El frío penetró en mi ropa mientras intentaba reconstruir lo que había sucedido después de que Mateo se fuera. Mientras volvía a casa con el periódico bajo el brazo, sentí una sensación desconocida trepando por mi espalda, una inquietud. En 40 años viviendo en este barrio, nunca había sido objeto de vandalismo. El momento parecía demasiado conveniente para ser una coincidencia. En mi cálida cocina, serví café en mi taza favorita y abrí el periódico sobre la mesa. El consuelo familiar de la rutina matutina debería haberme calmado, pero mi concentración se desvaneció. Las palabras se volvieron borrosas mientras mi mente volvía al buzón dañado, a las palabras venenosas de Mateo, a la creciente certeza de que la confrontación de ayer no había terminado. Pensé en llamar a la policía, luego desestimé la idea. ¿Qué les diría? Mi buzón fue vandalizado la misma noche que mi hijo me llamó perdedor. Pensarían que era un viejo paranoico conectando eventos no relacionados. El café se enfrió mientras miraba los titulares que no podía comprender. Resultados deportivos, pronósticos del tiempo, noticias locales. Nada penetraba la niebla de inquietud que se había apoderado de mí. Algo parecía mal, incompleto, como si la disputa de ayer fuera solo el primer acto de una obra más grande. Intenté concentrarme en el crucigrama, un ritual diario que generalmente proporcionaba un escape de las complicaciones de la vida. 7 horizontal, traición de un miembro de la familia. La ironía no pasó desapercibida, pero ni siquiera pude esbozar una risa amarga. El reloj de la cocina marcaba las 9. Afuera, los vecinos comenzaban sus rutinas matutinas. Puertas de garaje abriéndose, coches saliendo de las entradas, y los sonidos normales de la vida suburbana continuaban, a pesar de mi agitación personal. Entonces sonó el teléfono. Me quedé mirando el aparato durante 3 timbres antes de responder, esperando a medias un vendedor telefónico o un número equivocado. La última voz que esperaba oír era la de Mateo. «Papá, soy yo». Su tono llevaba una dulzura artificial que me alertó de inmediato, completamente diferente de la brutalidad de ayer. Mateo. Mantuve mi voz neutral, sin saber a dónde iría esta conversación. «Escucha, he estado pensando toda la noche en lo que pasó ayer». Reaccioné de forma exagerada. Las palabras fluyeron demasiado suaves, demasiado ensayadas. Dije cosas que no sentía, y lo siento de verdad. Mi agarre en el teléfono se tensó. Después de 40 años de paternidad, sabía cuándo Mateo mentía, y esta parecía una obra de arte.
Parecías bastante claro sobre tus sentimientos. No, eso es exactamente. Estaba estresado por el trabajo, por el dinero, por todo. Ya sabes cómo puede ser la familia de Valeria. Se rió, pero sonó hueco. Algo frío se instaló en mi estómago. El Mateo de ayer había sido brutal, pero honesto. Esta versión parecía peligrosa en su engaño. De hecho, continuó, por eso te llamo. A Valeria y a mí nos gustaría invitarte a la cena de Navidad mañana por la noche en nuestra casa. No es nada elegante, solo el padre de Valeria, sus socios comerciales y algunos otros parientes, todos exitosos y ricos. ¿Cena de Navidad? Las palabras salieron ahogadas. La cena es a las 6. Valeria está preparando su famoso asado. Debería haber dicho que no. Cada instinto gritaba peligro, pero una parte desesperada de mí quería creer que mi hijo sentía un remordimiento genuino. Supongo que podría ir. Fantástico. Ah, y papá, quizá ponte ese traje bonito del funeral de mamá. Las primeras impresiones le importan a la gente de Ricardo. La línea quedó en silencio por un momento, y oí voces ahogadas de fondo. Luego la voz de Mateo, distante, pero audible, como si hubiera olvidado colgar correctamente. Realmente se lo creyó. La risa de Mateo fue aguda, cruel. ¿Oíste esa patética esperanza en su voz? Eres terrible. La voz de Valeria más divertida que desaprobadora. Aunque debo admitir que esto será interesante. A Ricardo le encantará. Su exitoso negocio contra mi padre obrero. El contraste será perfecto. No olvides el legado, añadió Valeria. Papá necesita ver cuánto mejor es él que tu padre. Esta cena nos garantiza la herencia y el negocio de mi padre. Cierto, al final de la noche, Arturo parecerá tan patético junto a la compañía de Ricardo. Ricardo verá cuánto lo amamos a él, y a nadie más que a él. Mi mano temblaba tanto que casi se me cae el teléfono. La compleja crueldad de su plan me golpeó como un golpe físico. No se trataba de reconciliación. Se trataba de usarme como atrezo en su manipulación de Ricardo Montes. Colgué con cuidado el teléfono, todo mi cuerpo temblando. Habían planeado esto. No solo una cena, sino una manipulación emocional. Una disculpa falsa, una preparación deliberada para la humillación pública. Mi hijo no solo me rechazó, decidió convertirme en un arma. La cocina de repente pareció más pequeña, las paredes encogiéndose mientras la magnitud total de su traición se asentaba en mí. Esto no era rebelión adolescente o decepción adulta. Esto era crueldad calculada, diseñada para destruir cualquier dignidad que me quedara. Me senté pesadamente en la silla, el periódico cayendo arrugado al suelo. Durante varios minutos no pude moverme. No pude pensar en nada más que en el eco de sus risas y la forma indiferente en que discutían mi humillación. Pero lentamente, algo más comenzó a crecer en mi pecho. No la derrota que había sentido ayer, sino algo más firme, más enfocado. Si querían jugar con mis emociones, si pensaban que podían usarme como entretenimiento para sus planes, estaban a punto de descubrir que este viejo constructor todavía tenía algunos trucos bajo la manga. El teléfono estaba en silencio sobre su base, pero mi mente ya estaba trabajando. Mis manos seguían temblando. El padre constructor. Las palabras se repetían en mi mente como un disco rayado. Ni siquiera mi padre o papá, solo el nombre de la profesión, la clasificación social que los avergonzaba. Agarré el brazo de mi sillón hasta que mis nudillos se pusieron blancos, luchando contra el mareo que amenazaba con abrumarme. La risita de Valeria seguía sonando en mi cabeza, ese sonido agudo de cristal rompiéndose, de una joven que encontraba un placer real en planificar la humillación de un anciano. Esto va a ser interesante, como si mi dignidad fuera un teatro con cena para su entretenimiento. Pero fue la voz de Mateo la que más dolió, una patética esperanza. Reconoció la desesperación en mi tono cuando acepté su invitación, y se deleitó con ella. Mi propio hijo había convertido mi amor por él en un arma. Había transformado mi disposición a perdonar en munición para su plan. Me levanté lentamente,
mis piernas tambaleándose debajo de mí. 70 años de vida, 45 años de matrimonio, 37 años de paternidad. Todo reducido a atrezo en su obra de teatro para Ricardo Montes. No solo me estaban rechazando. Planeaban hacer un espectáculo de circo con mis orígenes de clase trabajadora. Una foto en el frigorífico llamó mi atención. La graduación de la secundaria de Mateo. Ambos sonriendo junto a su diploma. Trabajé 18 horas al día para pagar las tasas de esa escuela privada. Ahora quería usar mis sacrificios como prueba de su propia superioridad. Algo fundamental cambió en mi pecho. No la tristeza devastadora que sentí ayer, sino algo más firme, más centrado. Mi padre me enseñó que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por cómo responde cuando la vida te derriba. Puedes quedarte ahí y aguantar, me dijo después de que los matones del barrio me acorralaran cuando era niño. O puedes levantarte y mostrarles quién eres realmente. Fui a la ventana del salón y miré mi buzón dañado. El vandalismo de repente tenía perfecto sentido. Una guerra psicológica diseñada para hacerme sentir vulnerable ante su invitación a cenar. Habían orquestado cada detalle, desde el daño a la propiedad hasta la falsa disculpa, construyendo hasta el gran final de mañana por la noche. Pero cometieron un error crítico. Asumieron que yo permanecería en la oscuridad sobre su plan. Me dirigí al cajón del escritorio, donde guardaba los números de teléfono importantes. Ricardo Montes me había dado su tarjeta de visita el año pasado en la fiesta de cumpleaños de Mateo, un gesto de respeto entre consuegros. Llámame cuando quieras, Arturo. Deberíamos conocernos mejor. Aprecié su franqueza entonces, su falta de pretensiones a pesar de su obvia riqueza. Ahora esa tarjeta de visita representaba algo completamente diferente, una oportunidad. Mi mente de constructor comenzó a analizar la situación con precisión mecánica. Querían humillarme frente a Ricardo para demostrar su superioridad y asegurar las perspectivas de una herencia. Pero, ¿y si Ricardo se enterara de su engaño de antemano? ¿Y si descubre que su hija y su yerno lo están manipulando para ser crueles con un miembro anciano de la familia? Ricardo Montes no construyó su imperio empresarial tolerando la deshonestidad. Por nuestras breves conversaciones, reconocí a un hombre que valoraba la integridad por encima del arribismo social. No apreciaría ser utilizado como un participante involuntario en un abuso psicológico. El número de teléfono parecía pulsar con posibilidades mientras sostenía la tarjeta. Una conversación podría cambiarlo todo, no exactamente una venganza, sino justicia, asegurando que los planes manipuladores tuvieran las consecuencias apropiadas. Ricardo Montes no habría construido su imperio empresarial tolerando la deshonestidad. Por nuestras breves conversaciones, reconocí a un hombre que valoraba la integridad por encima del arribismo social. No apreciaría ser utilizado como un participante involuntario en un abuso psicológico. Miré el reloj de la cocina. Eran las 9 de la mañana. Ricardo ya estaría en la oficina, probablemente revisando contratos o planeando estrategias comerciales. Un buen momento para llamar a un colega empresario, aunque fuera uno jubilado. Por primera vez desde que Mateo se fue ayer, sentí algo más que dolor y confusión. Propósito. Una dirección. La confianza de que no sería víctima de nadie, ni siquiera de mi propio hijo. Encontrar la tarjeta de visita de Ricardo llevó más tiempo de lo esperado. La había archivado cuidadosamente en mi organizador de escritorio, entre documentos de seguros e información de garantías. Una organización precisa que me había servido bien durante décadas de proyectos de construcción. Mis manos dejaron de temblar, reemplazadas por la firme concentración que una vez dediqué a revisar planos y cronogramas de construcción. La tarjeta se sentía sólida entre mis dedos. Un cartón caro que hablaba de un éxito ganado, no heredado. Desarrollos Comerciales Montes. Ricardo Montes, director. Debajo estaba su número de oficina directo y su número de móvil. Dos formas de contactar a un hombre que no se escondía detrás de secretarias o asistentes. Me acomodé en mi sillón de lectura
que tenía una vista clara tanto de la ventana delantera como del reloj de la cocina, y cogí el teléfono. La estrategia requería una sincronización cuidadosa. Entendí que la precisión era más importante que la velocidad. ¿Qué se suponía que debía decirle exactamente? La verdad, por supuesto, pero entregada con precisión quirúrgica. Ricardo necesitaba saber que su hija y su yerno lo estaban manipulando, usando las reuniones familiares como escenarios para sus audiciones para su herencia. Pero no podía sonar como un viejo amargado quejándose de hijos ingratos. Ensayé mis líneas de apertura en silencio. Ricardo, soy Arturo Taylor. Llamo por la cena de mañana. Demasiado formal. Hola Ricardo, soy Arturo. Necesitamos hablar de Mateo y Valeria. Demasiado conflictivo. El enfoque debía equilibrar la urgencia con el respeto, la honestidad con la diplomacia. Los hechos eran simples. Había escuchado accidentalmente una conversación que revelaba sus verdaderas intenciones para la cena de mañana. Planeaban humillarme frente a él para demostrar su superioridad y avanzar en sus perspectivas de herencia. Incluso dañaron mi propiedad para ablandarme psicológicamente. Necesitaba generar confianza, lo que significaba reconocer mi propio interés emocional, manteniendo la objetividad. Ricardo, sé que esto te pone en una posición incómoda, pero pensé que merecías saber lo que están planeando. Apelando a su sentido de la justicia, no pidiéndole que tomara partido. Una posible complicación me preocupaba. ¿Y si Valeria estaba con él? Los desayunos padre-hija no eran inusuales en las empresas familiares. Necesitaba estar preparado para ofrecerle devolverle la llamada más tarde, si el momento no era adecuado para una conversación privada. Pero mi instinto me decía que este era el momento. Esperar solo me daría más tiempo para dudar de mí mismo, para perder la claridad que provenía de la ira justa y la traición reciente. Ricardo Montes me pareció alguien que valoraba la franqueza, que preferiría lidiar con los problemas de frente que dejarlos enconarse. Volví al teléfono, tarjeta en mano, y respiré hondo. Esta conversación determinaría si mañana por la noche sería su triunfo o su perdición. Si la justicia prevalecería sobre la manipulación. Si el viejo constructor podría ser más listo que los niños privilegiados que lo habían subestimado. Los números se sentían familiares bajo mis dedos mientras marcaba. Memoria muscular profesional de décadas de llamadas telefónicas importantes, negociaciones de contratos, consultas de emergencia. Cada número deliberado, decidido, irreversible. El teléfono empezó a sonar. Ricardo descolgó y le conté todo sin ninguna esperanza de que me creyera. Pero, sorprendentemente, lo que le dije lo conmocionó y no ocultó su confusión e ira. Le conté mi plan, y él accedió a ayudarme. La noche siguiente conduje por el exclusivo barrio en las afueras, que me parecía surrealista. Coches de lujo se alineaban en las calles curvas como joyas caras expuestas sobre terciopelo. Las luces de Navidad parpadeaban en mansiones que podrían albergar a 3 familias de mi tamaño. Cada una un testamento de una riqueza que nunca podría haber imaginado. La casa de Mateo estaba al final de una calle sin salida. Su fachada de piedra caliza iluminada por focos estratégicamente colocados. El coche negro de lujo de Ricardo dominaba la entrada circular. Rodeado de otros coches de alta gama que probablemente costaban más que mi pensión anual, la escena parecía una portada de revista titulada ¿Cómo vive la otra mitad? Aparqué mi modesto coche junto a un brillante deportivo, el contraste casi cómico. A través de las enormes ventanas delanteras podía ver siluetas moviéndose por el elegante comedor. Los socios de Ricardo, sin duda, espectadores de la humillación planeada para esta noche. Comprobando mi aspecto en el espejo retrovisor, me alicé la corbata y me ajusté la chaqueta. El mismo traje azul oscuro que usé en el funeral de mi esposa parecía bastante decente, aunque parecería gastado junto a la ropa de diseño del interior. Eso era exactamente con lo que Mateo y Valeria contaban. Pero mientras caminaba por el impecable sendero de piedra, mis pasos eran seguros y mi respiración tranquila, que tuvieran su momento de triunfo.
La justicia tenía la costumbre de llegar cuando menos se la esperaba. Antes de que pudiera alcanzar el timbre, la puerta principal se abrió con una precisión teatral. Mateo estaba de pie bajo la luz dorada que se derramaba desde el interior. Su caro traje impecable, su expresión mostrando la cruel satisfacción que había oído en su voz ayer por la mañana. Vaya, vaya, mira quién está en nuestra puerta. Su voz era lo suficientemente alta para que los invitados de dentro la oyeran. ¿De verdad creías que pertenecías aquí hoy? Detrás de él apareció Valeria, como una actriz de reparto saliendo a escena. Su vestido de cóctel negro probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comida, y su sonrisa tenía el filo agudo de la diversión anticipada. Oh, esto es precioso. De verdad ha venido. Papá. Mateo dio un paso adelante, bloqueando completamente la entrada, su lenguaje corporal gritando posesión y control. Déjame dejarte esto muy claro. Su voz se elevó con una crueldad ensayada, asegurando el máximo impacto en su audiencia. Ya no eres de nuestra familia. Solo los padres de Valeria son nuestra familia ahora. Vete. Las palabras golpearon el aire frío como golpes físicos, diseñadas para herir y humillar. Dentro, pude ver a los invitados detener sus conversaciones, algunos volviéndose hacia la conmoción con la fascinación incómoda que la gente reserva para las vergüenzas públicas. La risa de Valeria brotó desde detrás de Mateo, excitada y maliciosa. ¿Viste su cara? Oh, es incluso mejor de lo que imaginamos. Pero en lugar de la ruina destrozada que esperaban, solo sentí una extraña sensación de culminación. Era exactamente para lo que me había preparado. Exactamente lo que Ricardo necesitaba confirmar a través de sus fuentes internas. Entiendo. Mi voz se mantuvo firme, decepcionantemente tranquila para su actuación teatral. Bueno, Mateo, espero que hoy obtengas todo lo que te mereces. Le miré a los ojos con la tranquila dignidad de un hombre que había trabajado honestamente toda su vida. Todo. Su expresión parpadeó con una confusión momentánea. Este no era el guión que había escrito. La súplica, la vergüenza, la humillación pública que demostraría su superioridad ante los amigos influyentes de Ricardo. Así es, viejo. Vete. Vuelve a tu casita de constructor donde perteneces. Pero había menos convicción en su voz ahora, inquieto por mi inesperada contención. Me di la vuelta y caminé de regreso al coche con pasos medidos, la espalda recta a pesar del frío de diciembre. Detrás de mí oí la risa forzada de Mateo y los comentarios de Valeria, pero sus palabras parecían distantes, sin importancia. Cuando llegué a mi coche, me acomodé en el asiento del conductor y observé la casa a través del parabrisas. A través de esas costosas ventanas, los invitados de Ricardo continuaban su elegante velada, sin saber que estaban a punto de presenciar un tipo de espectáculo muy diferente. Saqué mi teléfono y marqué el número de Ricardo. El teléfono sonó 2 veces antes de que la voz familiar de Ricardo respondiera, profesional pero cálida. ¿Arturo? Tal como lo hablamos, dije simplemente, observando las ventanas doradas de la casa donde mi hijo creía que acababa de lograr su mayor victoria. Entiendo perfectamente. El tono de Ricardo llevaba el peso de un hombre que había construido un imperio, leyendo situaciones rápidamente y actuando con decisión. Gracias por mantenerme informado. La llamada terminó ahí, sin declaraciones dramáticas, sin largas explicaciones. Solo 2 hombres que entendían que algunas traiciones exigían consecuencias inmediatas. Ricardo levantó su copa de vino, llamando la atención. La sala fue enmudeciendo gradualmente mientras la élite empresarial de la ciudad se volvía hacia su anfitrión, esperando un agradable saludo navideño, o quizá un brindis. Amigos, la voz de Ricardo llevaba la autoridad que le había reportado millones. En esta víspera de Navidad, quiero hablar de los valores familiares, valores reales que son más importantes que el estatus social o el éxito financiero. Mateo y Valeria sonrieron radiantes, interpretando esto como una validación de sus acciones, una prueba de que Ricardo apreciaba su demostración de superioridad
sobre los orígenes obreros de Arturo. Hoy he aprendido sobre gente que valora el dinero por encima del carácter, que manipula las relaciones familiares para beneficio personal. El tono de Ricardo se mantuvo conversacional, pero sus palabras llevaban una precisión quirúrgica. Gente que trata a los miembros mayores de la familia como atrezo en sus planes de arribismo social. La primera sombra de confusión cruzó el rostro de Mateo. Este no era el elogio que esperaba. También he aprendido la diferencia entre la riqueza heredada y la dignidad ganada, entre la gente que se construye a sí misma derribando a otros, y aquellos que mantienen su integridad sin importar el saldo de su cuenta bancaria. La sonrisa de Valeria comenzó a desvanecerse, mientras los invitados intercambiaban miradas. El significado de las palabras de Ricardo se volvía inequívocamente claro. Así que hoy elijo pasar mi Navidad con gente que entiende que la lealtad familiar y la decencia humana básica son más importantes que los hijos manipuladores y codiciosos. Ricardo dejó su copa de vino con firmeza. Elijo dejar esta casa y esta compañía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego Ricardo caminó hacia la puerta principal con tranquila determinación, su decisión tomada y ejecutada con la misma eficiencia empresarial que había construido su imperio. «Ricardo, espera». La voz de Mateo se quebró de desesperación, pero Ricardo no se detuvo. «Papá, no lo entiendes», comenzó Valeria, pero su padre ya estaba cogiendo su abrigo. Ninguno de los invitados necesitaba más explicaciones. En la jerarquía social de la ciudad, seguir a Ricardo Montes era simplemente sentido común. Uno por uno, los invitados comenzaron a recoger sus pertenencias, murmurando excusas educadas que no engañaban a nadie. «Esto es un malentendido», exclamó Mateo, su voz elevándose hasta el pánico. «Podemos explicarlo todo». Pero las explicaciones eran innecesarias. El éxodo comenzó y en cuestión de minutos la elegante cena se desintegró en una incómoda carrera hacia las salidas. Ricardo fue del primero en salir de la casa, su paso digno cortando el aire de diciembre hacia mi modesto coche. Detrás de él le siguieron otros 3 invitados, gente exitosa que acababa de presenciar algo extraordinario. «Arturo», la voz de Ricardo llevaba una calidez genuina mientras se acercaba a mi coche. «Creo que tenemos un lugar mejor para pasar la Nochebuena». «Efectivamente», abrí la puerta, invitándolos a entrar. «Síganme, señores, no está lejos». El convoy se formó de forma natural. Mi viejo coche lideraba el desfile de vehículos de lujo por las calles nocturnas de la ciudad. En el espejo retrovisor, vi cómo los coches caros seguían a mi modesto vehículo como una procesión fúnebre, aunque más bien era una celebración. «Tengo que preguntar», dijo Ricardo desde el asiento del copiloto, su voz todavía teñida de conmoción. «¿Cómo supiste prepararte para hoy? ¿Cómo previste todo esto? Después de que escuché su conversación ayer por la mañana, te llamé de inmediato, pero, incluso antes de eso, pasé un semáforo, eligiendo mis palabras con cuidado. Llevaba meses viendo cambiar a Mateo». Uno de los invitados, un amigo cercano de Ricardo, se inclinó hacia adelante. «¿De verdad preparaste una cena alternativa?» «Un festín de Navidad completo», confirmé, sintiendo una tranquila satisfacción. «Lo preparé hoy. Parecía prudente tener un plan de respaldo». Ricardo asintió con admiración. La mayoría de la gente habría evitado la confrontación por completo o habría entrado sin preparación. Tú no hiciste ninguna de las dos cosas. 40 años en la construcción te enseñan a planificar para todas las eventualidades. Siempre hay que tener un plan B cuando se trata con gente poco fiable. La ironía no se me escapó. Llamar a mi propio hijo poco fiable. Regresamos a mi barrio, donde las casas modestas contrastaban fuertemente con la zona opulenta que acabábamos de dejar. Las luces de Navidad parpadeaban en los pequeños jardines delanteros, creando una atmósfera cálida y auténtica que el dinero no podía comprar. Eso es lo que intentaba decirles en mi brindis, continuó Ricardo, mirando las casas de clase trabajadora.
La verdadera riqueza no se trata de cuentas bancarias o ropa de diseñador. Se trata de carácter, lealtad, de quién eres cuando nadie está mirando. Les diste exactamente lo que se merecían. Los otros coches aparcaron a lo largo de mi calle, vehículos caros que parecían extrañamente fuera de lugar en este barrio honesto. Todos los invitados salieron de sus coches no con desprecio, sino con genuina curiosidad por este hombre que había sido más listo que los manipuladores. Debo mencionar, dijo Ricardo mientras caminábamos hacia mi puerta principal, que voy a terminar todas las relaciones comerciales con Mateo inmediatamente, y con Valeria. Hizo una pausa, el dolor cruzando sus facciones. Heredará mucho menos de lo que esperaba. Lo siento por eso, Ricardo. Nunca quise causar problemas entre tú y tu hija. Tú no causaste nada, Arturo. Revelaste lo que ya estaba allí. Se detuvo en los escalones de mi entrada, mirando hacia atrás a los coches alineados detrás de nosotros. Esta gente, señaló a todas las personas que nos rodeaban, respetan lo que hiciste hoy. Y yo también. La señora Rojas, de la casa de al lado, se asomó por las cortinas ante la inusual colección de coches de lujo, probablemente preguntándose si me había tocado la lotería o me había unido a algún club exclusivo. En cierto modo, supongo que sí. Un club de personas que valoran la honestidad por encima de la herencia. Bienvenidos a mi casa, dije sacando las llaves. Una luz cálida se derramaba por las ventanas hacia el porche delantero, y pude ver mi mesa de comedor puesta para el número exacto de personas que ahora estaban detrás de mí. La noche estaba lejos de terminar. Abrir la puerta de mi casa fue como desvelar una obra maestra. Una luz cálida se derramó desde mi modesto salón, revelando el árbol de Navidad que había decorado con adornos coleccionados durante décadas de matrimonio y paternidad. La mesa del comedor, visible a través del arco, estaba puesta para 8, con la mejor vajilla de mi esposa. Una hermosa vajilla de la que casi me había olvidado. Dios mío, Arturo. Ricardo entró primero, su mirada abarcando cada detalle. ¿De verdad preparaste todo esto? Empecé a cocinar al mediodía, respondí, ayudando a los invitados con sus abrigos. Parecía lo correcto. La casa olía a pavo asado, relleno de salvia y tarta de manzana, aromas que hablaban de una verdadera fiesta, no de una actuación social. En mi cocina, los platos esperaban en la encimera, todo perfectamente sincronizado y listo para servir. Todos los invitados se movieron por mi casa con respetuosa admiración, mirando las fotos familiares y admirando las auténticas decoraciones navideñas. Eran gente de éxito, parientes y socios de Ricardo, acostumbrados al lujo, pero parecían más cómodos aquí que en la costosa exhibición de Mateo. Esto se siente como Navidad, comentó uno de ellos, acomodándose en mi sillón favorito. Una Navidad de verdad, no una portada de revista. Empecé a traer los platos de la cocina. Pavo dorado trinchado y dispuesto en fuentes, puré de patatas con mantequilla de verdad, judías verdes de mi propio huerto que había congelado el verano pasado. Ricardo se unió a mí de inmediato, llevando cuencos de ensalada sin que se lo pidieran. Nuestra colaboración se extendió naturalmente a la cooperación doméstica. ¿Cuándo fue la última vez que me viste servir la cena yo mismo? Preguntó en voz baja, sirviendo agua en los vasos alrededor de la mesa. Normalmente tengo gente que lo hace por mí. Hoy solo somos familia y amigos compartiendo una comida, respondí, colocando los últimos cubiertos. La transformación fue sorprendente. Ricardo Montes, dueño de la mitad del distrito comercial de la ciudad, estaba ayudando a un constructor anciano a servir la cena, y se sentía completamente natural. Sus socios, acostumbrados a restaurantes de 5 estrellas y eventos con catering, elogiaron mi sencilla cocina con genuino entusiasmo. «Este pavo es increíble, Arturo», dijo uno de ellos, cortando el ave perfectamente dorada. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?» 45 años de matrimonio, respondí, sirviendo vino de botellas que había guardado para ocasiones especiales. Mi esposa me enseñó bien antes de fallecer. La conversación fluyó en torno a historias compartidas de tradiciones familiares, trabajo honesto
y valores que realmente importaban en la vida. Estos ricos hombres de negocios se encontraron relajándose, riendo y compartiendo recuerdos de sus propios comienzos humildes y de las personas que forjaron su carácter. Ricardo levantó su copa cuando terminó el plato principal. Arturo, quiero darte las gracias por hoy, no solo por revelar la verdad, sino por recordarnos cómo es la verdadera hospitalidad. Y lo que significa una familia de verdad, añadió otro invitado. La familia no es sangre ni dinero. Son las personas que te apoyan cuando importa. Me levanté lentamente, sintiendo el peso del momento. Todos guardaron silencio, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. La cálida luz de mi árbol de Navidad proyectaba suaves sombras en los rostros que se habían convertido en aliados, incluso amigos, en el espacio de una sola noche. Unos faros aparecieron a través de la ventana delantera. 2 coches se detuvieron detrás de los otros, sus motores muriendo con la brusca finalidad de las decisiones desesperadas. Levanté mi copa, mirando alrededor de la mesa a los rostros que brillaban con calidez y satisfacción genuinas. Por la familia, empecé, levantando mi copa hacia los rostros cálidos que rodeaban mi mesa. No la familia en la que nacimos, sino la que elegimos, la gente que nos apoya cuando importa, que valora el carácter por encima de... La puerta principal se abrió de golpe sin previo aviso. Mateo irrumpió en mi salón como un ejército invasor, con Valeria pisándole los talones, ambos todavía con su cara ropa de fiesta, pero ahora desaliñados por la desesperación. ¿Cómo te atreves? La voz de Mateo se quebró de rabia al contemplar la escena. Ricardo y los invitados cómodamente sentados alrededor de mi modesta mesa. Copas de vino levantadas, rostros brillando con calidez genuina. ¿Cómo te atreves a robarnos a nuestros invitados? La reacción alrededor de mi mesa fue inmediata e incómoda. Los invitados bajaron sus copas, se movieron en sus sillas, presenciando esta exhibición de ira privilegiada. El rostro de Ricardo se ensombreció de vergüenza por su hija, que estaba junto a Mateo con lágrimas de decepción corriendo por sus mejillas. Yo no robé a nadie, respondí con calma, todavía sosteniendo mi copa. Solo les ofrecí un lugar donde serían bienvenidos como invitados, no utilizados como atrezo. «¿Los manipulaste?», chilló Valeria, señalándome con un dedo acusador. «Los pusiste en nuestra contra con tus historias tristes y tu acto de pobre anciano». Uno de los socios de Ricardo se aclaró la garganta diplomáticamente. En realidad, nos fuimos por el brindis que su padre hizo sobre los valores familiares. Fue bastante instructivo. Mateo se volvió hacia los invitados, su desesperación palpable. «Os está mintiendo. Solo es un viejo constructor amargado que no puede aceptar que su hijo lo ha superado. Saboteó nuestra cena porque está celoso de nuestro éxito». ¿Éxito? La voz de Ricardo cortó la habitación como un cuchillo. ¿A eso llamas planear humillar a tu padre para impresionarme a mí y a los invitados? Valeria corrió hacia su padre, arrodillándose junto a su silla. «Papá, por favor, no lo entiendes. Intentábamos demostrarte cuánto te queremos». Usando a Arturo como blanco de ridículo. La voz de Ricardo llevaba la frialdad de la decepción absoluta. ¿Planeando su humillación pública como entretenimiento? No fue así, insistió Mateo, pero su voz carecía de convicción. Solo queríamos mostrar el contraste entre... La habitación quedó en silencio, excepto por los sollozos ahogados de Valeria. Alrededor de la mesa, los rostros mostraban una mezcla de simpatía por mi situación y disgusto por el comportamiento de la joven pareja. Eran personas de éxito que entendían el valor del carácter y habían presenciado su completa ausencia. El rostro de Mateo se enrojeció de rabia y desesperación. Se volvió hacia mí y dijo: «Lo arruinaste todo. ¿Tienes idea de lo que esto nos ha costado? Ricardo, su legado. Era nuestro futuro». «Vuestro futuro nunca se construyó sobre cimientos sólidos», dijo Ricardo, levantándose lentamente de su silla. La autoridad en su movimiento captó instantáneamente la atención de todos en la habitación.
Se construyó sobre la manipulación, la codicia y la suposición de que nunca descubriría vuestro verdadero carácter. Valeria miró a su padre con ojos suplicantes. «Papá, por favor». «No». La voz de Ricardo llevaba una finalidad que ahogó todas las protestas. Ricardo se puso de pie con la presencia imponente que había construido un imperio empresarial, su mirada cambiando entre su hija y su yerno, con la fría evaluación de un hombre que acaba de descubrir termitas en sus cimientos. «Valeria, Mateo», comenzó, su voz resonando en mi comedor con una claridad devastadora. «Hoy os habéis revelado como las mismas personas que he evitado toda mi vida empresarial. Manipuladores, codiciosos y fundamentalmente deshonestos». «Papá, no puedes», comenzó Valeria, pero Ricardo levantó una mano para silenciarla. «Puedo, y lo haré». Con efecto inmediato, Mateo queda despedido de toda relación comercial con Desarrollos Comerciales Montes. Tu trabajo, tu acceso a los recursos de la empresa, tu futura participación en cualquier empresa de la familia Montes, se acabó. El rostro de Mateo se puso blanco. «Ricardo, por favor, puedo explicarlo». «Además», continuó Ricardo, su precisión empresarial cortando cada interrupción, «mi testamento se reescribirá la semana que viene. Valeria, tu herencia se reduce exactamente a lo que Mateo aportó a este matrimonio. Nada. La mayor parte de mi patrimonio irá a organizaciones benéficas que realmente entienden el valor de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio». «No puedes hacer eso», gritó Valeria poniéndose de pie de un salto. «Soy tu hija». «Sí, eres mi hija. Y hoy me has mostrado qué tipo de hija has elegido ser». La voz de Ricardo llevaba una profunda tristeza bajo su firmeza. Alguien que humillaría a una persona mayor para beneficio personal. Alguien que valora el dinero por encima de la decencia humana básica. Alrededor de la mesa, los socios de Ricardo asintieron de acuerdo. Eran personas que habían alcanzado el éxito tanto por su carácter como por su ambición, y reconocieron la justicia cuando la vieron. Mateo hizo un último intento desesperado. «Todo es culpa suya», me señaló con manos temblorosas. «Él os puso en nuestra contra. Envenenó vuestras mentes con mentiras». «Arturo me dijo la verdad», respondió Ricardo simplemente. «Algo que vosotros dos parecéis incapaces de hacer». Me levanté lentamente, sintiendo el peso de la justificación, pero también la responsabilidad que conllevaba. «Mateo, siento que se haya llegado a esto. De verdad que lo siento. Pero tú elegiste este camino cuando decidiste que mi amor por ti era algo para ser explotado, no apreciado». «Guárdate tu falsa simpatía», siseó Mateo, pero su voz se estaba quebrando. «Nos arruinaste la vida». «No», dije en voz baja. «Eso lo hicisteis vosotros mismos. Yo solo me aseguré de que las consecuencias finalmente alcanzaran vuestras elecciones». Valeria agarró el brazo de Mateo, tirando de él hacia la puerta. «Vámonos. No los necesitamos. No necesitamos a ninguno de ellos». Pero incluso mientras hablaba, la realidad se imponía. Sin el negocio de Ricardo, sin su herencia, sin las conexiones que acababan de desechar, les quedaba muy poco, excepto el uno al otro y las consecuencias de sus actos. Se fueron sin decir una palabra más, la puerta principal cerrándose detrás de ellos con la finalidad del final de un capítulo. El silencio que siguió se sintió diferente a la tensión incómoda de su presencia. Era el silencio de la justicia hecha, del orden restaurado. Ricardo se recostó pesadamente, pareciendo de repente sus 65 años. «Arturo, te debo una profunda disculpa, no solo por su comportamiento, sino por no haberlo visto antes». «No es necesaria ninguna disculpa», respondí, volviendo a sentarme en mi silla. A veces vemos lo que esperamos ver en las personas que amamos. Uno de los invitados levantó su copa de nuevo. «Por los verdaderos valores familiares, y por las personas que viven según ellos, en lugar de solo hablar de ellos». «Y por las segundas oportunidades», añadió Ricardo, mirando alrededor de la mesa con genuino entusiasmo.
A veces, la familia que necesitamos no es aquella en la que nacimos, sino la que tenemos la suerte de encontrar. Levanté mi copa por última vez, mirando los rostros que se habían convertido en amigos a través del crisol de esta extraña velada. Por la Nochebuena, dije simplemente, y por recordarme que el carácter, no la riqueza, es lo que hace que la vida sea rica. Afuera, la nieve comenzó a caer sobre el tranquilo barrio, cubriendo las huellas de los que se habían ido y bendiciendo a los que habían decidido quedarse. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.